Buenas noches a toda la comunidad unadista. El tema de hoy sobre derechos humanos y el informe de la JED sobre todas las situaciones de violación de derechos fundamentales que han ocurrido durante décadas en nuestra nación es el tema central que nos ocupa en este debate y en esta reflexión. Ana Sofía Campos, Nancy Andrea Chávez y Ana Cristina Álvarez, junto conmigo Robinson Bernal, les vamos a compartir con ustedes esa apreciación y esa reflexión personal de acuerdo a lo que hemos analizado de estas circunstancias, hechos que han ocurrido en nuestra nación y que nosotros como estudiantes de derechos y más en el curso de derechos humanos debemos ser protagonistas y debemos hacer un aporte importante a esta situación. A continuación, escuchará a cada uno de nosotros. Tenemos muchas expectativas y una de ellas es la siguiente. En el caso mío, por ejemplo, vamos a hablar de una de esas 13 situaciones que se vivieron, que se han vivido en los últimos años en Colombia y que la JED ha presentado un informe importantísimo para saber qué ha pasado en el seno de esas comunidades alejadas del país. Yo voy a hablar del departamento del Caquetá, del tema de desplazamiento forzado. ¿Por qué lo voy a hacer? Primero que todo, porque soy un agente activo y pasivo del conflicto armado en Colombia. Lo fui desde mi profesión, lo fui desde la comunidad, donde allí fui víctima del desplazamiento forzado por parte de grupos ilegales en el departamento del Caquetá, porque hice parte también de muchas situaciones donde los dos grupos, autodefensas y guerrilla, que se disputaban el terreno, ese lugar, pues lo único que ellos pretendían es tomar el poder para la comercialización del alcaloide. Y por ahí hablaban de política, hablaban de otras cosas, pero el objetivo de ellos era tener poder. Sí. Y allí mucha gente inocente murió, mucha gente, como en mi caso, fui desplazado porque no les convenía que líderes sociales habláramos o defendiéramos o fuéramos defensores de derechos humanos. Por eso ese informe de la FED me parece espectacular, aunque le faltaría mucho más para poder dar a conocer. Hay muchas familias destrozadas, muchas familias. En el caso mío, pues perdí mi trabajo, perdí todo lo que había construido en un departamento durante 30 años. Entonces, yo hablo desde una vivencia personal y es la hora de construir un nuevo país. Afortunadamente hay otra cosmovisión, ¿sí? De cómo debemos de reconstruir a Colombia. Y este informe nos va a servir para las nuevas generaciones, no para nosotros que sufrimos, pero las nuevas generaciones sí deben de construir una nación mejor para todos y que ese conflicto pase a ser una historia nada más de nuestra nación. Yo les doy el paso a Nancy Andrea Chávez o a Ana Cristina Álvarez para que ellas puedan contar esas experiencias, esta reflexión en derechos humanos y sobre todo este informe de todas las situaciones de violencia en el conflicto armado interno en Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Chávez, estudiante también de Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En esta oportunidad, de acuerdo al informe rendido por la JEP, me voy a referir a un caso terrible que ocurrió este año en el mes de mayo, que fue el asesinato de los 4 niños menores de edad en el Putumayo, niños indígenas que hacían parte de una comunidad que habían sido reclutados aproximadamente en el mes de marzo. Lograron escapar, uno de ellos que fue el último, que fue reclutado, pues logró convencer a otros 3 niños para escapar del reclutamiento. Lo lograron, pero desafortunadamente alcanzaron a ser encontrados y los asesinaron vilmente, los mataron, les dispararon y posteriormente sus familiares los encontraron pues en el Putumayo con un disparo. Entonces ese es uno de los ejemplos del reclutamiento forzado que ocurre en Colombia, tan triste, tan doloroso y en especial para estas comunidades abandonadas,
que aun cuando pues con el paso del tiempo pues se ha logrado que estas comunidades sean escuchadas, que se busque la protección de sus derechos, vemos como en este caso ellos, pues en este caso en especial el reclutamiento forzado se presenta más que todo en estas comunidades, comunidades pues que están alejadas, que son muy pobres, entonces que no tienen opción. Y pues llega, en este caso fueron las disidencias de las FARC, las que reclutaron a los niños, llegan y se los llevan y pues no hay oportunidad de nada, no hay quien los defienda, no hay quien los ayude, pues ya el gobierno al parecer va a tomar medidas, va a hacer como, va a intervenir más en esta zona, ojalá lo haga, porque realmente fue un caso muy triste, muy doloroso, saber que los niños lograron escapar y desafortunadamente pues no pudieron regresar al seno de su familia. Me pareció muy impactante este caso y pues es uno de los ejemplos que nos presenta la JEP en su informe. Muchas gracias. Cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cristina Álvarez, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas y el día de hoy, por último y no menos importante, les vengo a hablar de un caso en especial que es la violencia sexual en el conflicto armado. El informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia se publicó en junio del 2022, en el cual especificaron que la violencia sexual fue uno de los casos más importantes y con una práctica muy concurrente y sistemática en todo este proceso. Aproximadamente estamos calculando que más de 60.000 mujeres y niñas fueron abusadas sexualmente. Esta práctica fue muy común y los principales actores de este conflicto que llevaron a abusar a diferentes niñas y mujeres en todo el país fueron las Fuerzas Armadas, la guerrilla y los grupos militares, entre otros. También les vengo a hablar de un tema importante en este caso, que fue el impacto a estas víctimas. Hablando ya y entrando en el caso de los derechos humanos, sabemos que cuando una persona es abusada sexualmente, genera graves impactos en su vida. Uno de ellos fue los traumas psicológicos que experimentaron estas niñas y mujeres, traumas físicos, problemas en el ambiente, en su entorno, aislamiento, entre otras. También les voy a exponer que esta selección, cómo seleccionaban a estas víctimas. Estas víctimas eran seleccionadas por su género, por su edad. En especial les vengo a hablar de una zona. Yo vivo en Montería, Córdoba. Específicamente les vengo a hablar porque he visto muchos casos de niñas que han sido abusadas sexualmente en estas zonas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hacer un llamado al Estado para que hayan unos controles, para que sigamos como país protegiendo y cuidando a nuestras niñas y a nuestras mujeres. Sabemos que este es un tema de gran importancia para toda la comunidad y por eso escogí este caso. Bueno, y como les estaba contando sobre este caso, sobre la violencia sexual, sabemos que esta fue una herramienta que también fue utilizada para humillar y controlar las comunidades. Entonces el llamado que le hacemos o el llamado que se hace al Estado es que podamos tener un control y podamos cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas y mujeres de todo el país. ¿Para qué? Para que se pueda parar, porque sabemos que esto es un caso que todavía sigue, que todavía se está viviendo. Si nos acercamos a las comunidades, si nos acercamos a los pueblos, si nos acercamos a las zonas rojas, como les estaba comentando, encontramos todavía que hay casos de violación de niñas y de mujeres por el conflicto armado. Entonces, este fue el tema que les quise traer el día de hoy. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Ana Sofía Campos y me gustaría hablar en este segmento del video sobre el caso de las madres de Soacha, que abarca varias problemáticas ya mencionadas, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales. Primero me gustaría comenzar por nombrar lo irónico que es que todos estos crímenes de lesa humanidad y que atentan contra los derechos humanos sucedan precisamente en Colombia, un Estado que se supone que es galante de derechos, que tiene leyes garantistas, que tiene las tres ramas del poder público. Democráticamente se supondría que en teoría está bien organizado, pero luego entramos a mirar
todos los casos que han mencionado mis compañeros y el caso de las madres de Soacha, que abarca también de manera general bastantes problemáticas y hay varias preguntas bien importantes dentro de ellas y dejando un poco aparte, pero no aislándolo, eh, todo el tema de que en una primera instancia la responsabilidad es del Estado en gran medida. ¿Cuáles problemáticas sociales de fondo nos hablan para poder entender por qué una persona, por qué un chico de 17 años, de 16, de 15, de Soacha o de otras partes del país marginado, pero en este caso que vengo a exponer de Soacha, prefería entrar a las FARC o prefería buscar trabajo a tan corta edad en vez de estar en su casa o en vez de estar estudiando? Y era porque en esa construcción social y porque en esas realidades también hablar de que una persona de Soacha terminar el bachillerato en esos tiempos era, mejor dicho, como decir la más grande ensoñación, mucho menos y ni siquiera hablar de la educación universitaria. He escuchado muchos podcasts y muchos testimonios precisamente de la Comisión de la Verdad, en donde dicen textualmente muchas personas, muchas víctimas, preferíamos meternos a la guerrilla que, que seguir en nuestras casas o seguir estudiando porque el estudio no nos daba plata. Y aparte, en la guerrilla sí teníamos los tres golpes fijos. Eso es una problemática social grandísima que nos habla de fondo de un montón de irregularidades y de un montón de cosas que el Estado también tiene de fondo. De ahí la cara social del problema. Y en segunda instancia, veniendo a reconocer cómo desde el 2008, o es lo que está documentado en el texto que nos estamos basando, que las FARC empiezan a reconocer por primera vez que sí cometen ejecuciones extrajudiciales, obviamente pues en colaboración con la fuerza pública del Estado. Y esto es un dolor inconmensurable para las víctimas y que arrastra muchísimas más problemáticas de fondo, porque así como las FARC tampoco querían admitir que eran ejecuciones extrajudiciales, mucho menos la fuerza pública. Hasta recientes declaraciones este año donde se han llevado audiencias de paz, perdón, reconciliación y no repetición. Y sin embargo ha sido un proceso muy duro y que ha escalado muchísimo tiempo. Y lo que alarga el dolor de las víctimas precisamente es el hecho de que, venga, es que yo no sé si fue que se lo llevó el ejército, si se lo llevaron las FARC, si fue para las autodefensas, o sea, es que todo podía pasar. Había una mezcolanza aquí de cosas y todo apuntaba a lo mismo, a la guerra. De hecho, me gustaría mencionar una frase que también es de la Comisión de la Verdad, de una madre que pierde a su hijo, también una madre de un territorio marginado y lo duro de las ejecuciones extrajudiciales y de todos estos clasificados que nos hablan es que en serio nadie quería pues admitir la responsabilidad. Y entonces eso es más dolor para las víctimas porque es que yo no sé si me lo reclutaron, no sé si me lo mataron, no sé qué pasó. Y todavía hay muchas, pero muchas víctimas que todavía están esperando salir eh, o que por lo menos se den cuenta de si están muertas y el dolor para la familia es terrible. El caso es de la Comisión de la Verdad, como lo venía mencionando, y se titula Para no olvidar. Me agarraba como un ataque, una cosa. Me parecía que lo veía por ahí acurrucado, que lo veía por allá, bregando por en medio de esas eras de café. Yo me ponía a gritar, me agarraba una cosa. Mi hijo era tan joven y quién sabe cómo fue su muerte. ¿Ustedes qué creen? En 18 años todavía tienen que existir sus huesitos, ¿cierto? Es un testimonio del documental Trujillo, una tragedia que no cesa. En este caso es de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Tristemente, la realidad de Colombia es que los casos como estos abundan y todavía no se ha logrado una paz y una reparación total para las víctimas. Finalmente, todos nosotros nos gustaría cerrar la frase de todo lo que relaciona el derecho constitucional, los crímenes de lesa humanidad y la Comisión de la Verdad, que es como nuestra base teórica, con la siguiente frase. Señalar las dimensiones de la infamia que acompaña el precepto de desaparecer a un ser humano. Recordar a los más de 60.000 víctimas que ha abarcado en Colombia desde hace 45 años y denunciar los colectivos armados que han perpetrado de manera dominante este crimen en cada momento de nuestra historia reciente, así como sus móviles modos de ejecutarlos y reconocer las consecuencias y daños que causa la ambigüedad entre la presencia y la ausencia sostenida de un ser querido. Muchas gracias por la atención prestada y esto sería todo.